Bueno, en el video de hoy te voy a hablar un poquito acerca de los objetos. Como ya viste en C, hay una herramienta, por decirlo así. En C hay algo llamado estructuras que nos permiten describir objetos. Lo que hacen realmente las estructuras en C es que nos permiten guardar datos de tipos distintos bajo la misma variable. Eso hablando como que un poquito más técnico. Como recuerdas, escribimos una taza, una estructura llamada taza, que decíamos que tenía color, imagen, peso, volumen. Esto es una forma como que de describir un objeto dentro de C. Sin embargo, hay formas mejores. Ya a ver, ya hasta aquí llegamos con C, nos despedimos de C. Vamos a pasar a JavaScript. Esto ya lo vimos. Aquí en esta carpeta tengo un archivo llamado JavaScript. Abrimos con code. Y bueno, voy a crear dentro de la carpeta de objetos, voy a crear un archivo llamado objetos. Y bueno, en JavaScript, mira lo que voy a hacer, mira. Var, taza. Mira lo que hice, te explico. En JavaScript, var es una palabra reservada para declarar variables. Como ya te puedes imaginar, taza es el nombre de la variable. El signo igual genera una asignación, es decir, lo que está de este lado se lo asigna a la variable que está de este lado. Y esto es lo nuevo, esto es lo que estamos viendo en JavaScript, lo nuevo, los dos corchetes. Esos corchetes quiere decir que la variable taza es un objeto, tan simple como eso. Y en JavaScript los objetos están definidos por atributo y valor. Es decir, habíamos dicho que la taza tenía atributos. Uno era color. Entonces el atributo color, ponemos dos puntos y colocamos el valor del atributo, que en este caso va a ser blanca. Coma y colocamos el siguiente atributo que tenga la taza. En este caso imagen, dos puntos. La imagen era de Goku. Ponemos coma y vamos con el siguiente atributo. Entonces, como te das cuenta, un objeto en JavaScript está definido por atributo, valor. Atributo, valor. Y cada vez que tú tienes un atributo o valor, separas cada uno de estos campos, por decirlo así, con comas. Colocas tu atributo valor y colocas una coma. Colocas otro atributo valor y colocas una coma. Entonces la taza tenía volumen, si no me equivoco. No recuerdo el volumen, vamos a ponerle 0.6. Y el peso tampoco lo recuerdo, pero en 0.7. Y bueno, aquí hice lo mismo que hice en C. Recuerdas que en C yo definí una estructura llamada taza para luego decir que una variable era el tipo de estructura de taza. En JavaScript no es necesario el tipado de variables ni nada por el estilo. No necesito decir qué color va a ser un texto ni qué volumen va a ser un float. No, JavaScript todo eso lo interpreta. Entonces eso es una ventaja, entre comillas. No me gusta, pero podemos decir que es una ventaja que tiene JavaScript. Es una forma distinta, me gusta más decirlo así. Y bueno, si aquí buscamos la variable taza, punto, vemos que puedo acceder a los siguientes campos: color, imagen, peso, volumen. Entonces, así se trabajan con los objetos en JavaScript. Además, lo interesante es que JavaScript nos permite también definir los objetos según dos cosas: los atributos, que ya los acabamos de ver, y funcionalidades o acciones, por decirlo así. Por ejemplo, una licuadora puede licuar, una lavadora puede lavar, puede secar. Tiene como que esas dos funcionalidades. Una moto puede arrancar, puede frenar, puede encender, puede apagar. Entonces, si por ejemplo queremos definir un objeto moto, por decirlo así, ponemos acá var moto igual las llaves, punto y coma. Y bueno, la moto tiene atributos y acciones que puede hacer. Por ejemplo, un atributo podría ser el color. El valor de ese atributo color va a ser azul, porque yo quiero. El otro atributo puede ser el modelo. El valor de ese atributo modelo, como en ese de moto, va a poner cualquier cosa. Y ahora, lo interesante.
las acciones que pueden tener los objetos dentro de JavaScript. Una funcionalidad, por decirlo así. Una moto puede acelerar. Ponemos acelerar. Y ahí, ¿qué valor le vamos a colocar? Decimos que es una función. Así es como se declaran las funciones en JavaScript. Ponemos function, ponemos los paréntesis, que es aquí donde van los parámetros que recibe la función, en este caso que no reciba ninguno, y dentro de las llaves que ven ahí, colocamos las instrucciones que van dentro de la función. En este caso, aquí van las instrucciones para acelerar. Entonces, esta moto tiene un atributo llamado color, cuyo valor es azul, un atributo llamado modelo, cuyo valor es bla, y tiene una acción, por decirlo así. Esto se le conoce como método, pero tiene vamos a decir la acción entre nosotros para que sea más entendible que decir método. Tiene una acción que puede hacer la moto, que es acelerar. Y bueno, decimos que esta es la función que define esa acción. Aquí supuestamente iría la función que se invocaría cuando llamamos a acelerar. ¿Qué otra cosa puede hacer la moto? Puede frenar. Entonces decimos que bueno, va a ser una función que no recibe nada. Y que bueno, aquí supuestamente irían, aquí van las instrucciones para frenar. Frenar. Entonces, si yo aquí llamo a la variable moto, punto, mira, la moto tiene un color, tiene un modelo, pero puede acelerar. Y puedo invocar esa función de la moto que acelere. Y tiene una función llamada también para frenar, que puedo invocar para que la moto frene. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, porque esto es muy importante de ahora en adelante en los objetos. Los objetos pueden estar definidos por funciones, como te dije, por funciones y por acciones, vamos a decirle así. Mira, acá yo tengo un juego que descargué justamente para darte un ejemplo. Acá supuestamente yo hice una carpeta que se llama juego, que va a representar el juego que tengo acá. Vamos a subirle el brillo a esto. Fíjate. Aquí está el icono del... ¿Cómo se llama? El icono del juego. Supuestamente cuando yo le doy aquí, debería arrancar la función main de este archivo juego. O sea, dentro de esta carpeta juego, debe haber un archivo llamado main, que tiene como que el código de arranque del juego, cuando empieza a ejecutarse. Entonces, supuestamente dentro de ese código main, debería haber una moto o algo así. Vamos a darle siguiente, vamos a jugar. ¿Qué pasó? Vamos a darle... No se pudo grabar, empecé de nuevo. Bueno, no puedo grabar, te muestro, sí. Aquí hay un botón que dice siguiente. Vamos a darle aquí, siguiente. No sé, empezar. Yo quiero empezar ya para darte un ejemplo. Jugar de todos modos. Mira, esta moto en este botón, ya. En este botón acelera. Y en este botón frena. Aquí me frené, aquí aceleré, aquí frené, aquí aceleré. Y así. Entonces, bueno. En alguna parte de este archivo main, que es donde arranca el juego, se llama a un modelo de objeto, por decirlo así, llamado moto. Aquí puse new moto. No te voy a explicar exactamente qué significa la sintaxis de esto, pero quiero que entiendas como que la idea general. Dentro de la carpeta de juego hay un archivo llamado main, que es el punto de arranque del juego, y hay una carpeta llamada moto, con otros archivos. En esta carpeta llamada moto vamos a decir que este es el módulo de la lógica de la moto dentro del juego. Yo lo que hago dentro de main, en vez de colocar todo ese código, toda esa lógica dentro del archivo main, la voy modularizando. ¿Sí? Una vez que está modularizada, la exporto de los módulos. Eso es lo que hago en esta primera línea. Importo en una variable llamada moto de y le coloco la ruta donde se encuentra el módulo. Entonces, en esta variable llamada moto, importo toda la lógica del módulo de la moto. Aquí digo, mira, aquí declaro una variable que se llama mi moto y digo que va a ser igual como que a un nuevo objeto de tipo moto. ¿Sí? Y aquí escribo por la consola, pues muéstrame por la consola qué es eso de la moto. Así es como se imprime en la consola en JavaScript.
colocas console.log y colocas los paréntesis. Y dentro de los paréntesis colocas lo que sea que quieras ver por la consola. En este caso quiero ver a mi moto. Bueno, vamos a correr este programa. Obviamente este programa no es el código fuente de este juego, pero es un ejemplo representativo para que entiendas de cómo va la cosa. Vamos a correr este programa. No quiero una PowerShell, quiero que sea un Command Prompt. Y bueno, vamos a limpiar aquí. Tengo que venirme hacia la ruta de este archivo, copiar path, cd, colocamos la ruta, limpiamos. Ahora sí, vamos a correr este archivo JavaScript con Node. El archivo se llama main.js. Y fíjate, si leemos el archivo main, lo que hace es, la primera instrucción, importa el módulo de la moto. La segunda instrucción, crea una variable que va a ser un nuevo objeto de tipo moto. Y la tercera instrucción es que me imprime ese objeto, me imprime el estado de ese objeto moto. En este caso, mi moto. Vamos a ejecutarlo. Y mira, aquí me dice, aquí hay una llave que abre, aquí hay una llave que cierra. Eso quiere decir que todo lo que está dentro de esto es un objeto. Y estos son los tres atributos que tiene: color, velocidad y encendida. Todo este objeto es un objeto de tipo moto. Por eso dice moto aquí al frente. Entonces, bueno, el color, como yo no le he dado ningún color, tiene el color de fábrica. Velocidad quiere decir que es 0 porque no la estoy acelerando. Y encendida me dice que no está encendida. Vamos a acelerar la moto. Vamos a acelerarla. Antes de imprimir nuevamente el estado de la moto, vamos a acelerarla. Vamos a llamar a mi moto.acelerar y vamos a correr nuevamente el programa. Vamos a limpiar la consola y vamos a darle a correrlo. Mira, yo aquí, una vez que creé una nueva objeto de tipo moto y lo guardé en la variable de moto, la aceleré. Cuando lo intento acelerar me dice lo siguiente: la moto debe estar encendida para acelerar. Aquí imprimo el estado de la moto y me dice que la velocidad es 0 y que encendida no está encendida. Entonces, antes de acelerarla, vamos entonces a encenderla. Vamos a mi moto.encender y la encendemos. Ejecutamos la función encender que tiene la moto. Y ahora sí, aquí creamos, de nuevo, te leo como que las instrucciones de principio a fin. Importamos el módulo de la moto, que contiene toda la lógica de la moto. Luego creamos un nuevo objeto de tipo moto y lo guardamos en esta variable. Luego, esa moto tiene una función encender para encenderla. Cambia el estado de encendido de falso a verdadero. Y luego, una vez que está encendida, la aceleramos. Y aquí imprimimos el estado de mi moto para ver en qué estado se encuentra esa moto. Vamos a limpiar la consola y a correr el programa. Mira, aquí la moto está encendida. Eso quiere decir que esta acción de acá sí se pudo ejecutar. Luego la aceleré y acelerando la moto, y aquí me dice acelerando a 10 km por hora. Y aquí imprimí nuevamente el estado de la moto y me dice, mira, la moto tiene color de fábrica porque no se lo he cambiado, va a 10 km por hora y el estado de encendido es verdadero. Entonces, bueno, como puedes ver, estas instrucciones que ves acá, acelerar, encender y todo esto, representa lo que pasaría en el juego cuando le damos a acelerar, cuando le damos a frenar. Y así se vería el código fuente de la moto de ese juego. Eso es todo. La idea no es que te entretengas jugando con esto, sino que entiendas cómo las instrucciones que hemos reflejado acá tienen un efecto en el juego final o en lo que sea que estemos haciendo. Una segunda cosa que te quiero decir es que los objetos no tienen que ser exactamente objetos físicos, pueden ser objetos abstractos. Puedes tener un objeto de tipo usuario o persona, cosas así. Puedes tener objetos de tipo HTTP. El protocolo HTTP es un concepto, pero dentro del código puedes tener un objeto de tipo HTTP que represente la abstracción del concepto HTTP. Esto te lo digo porque vamos con el ejemplo de crear un servidor. Vamos a crear un servidor y para eso lo vamos a hacer con JavaScript y para eso tenemos que estar un poquito familiarizados con el concepto de los objetos dentro de la programación.
Obviamente esto se puede profundizar muchísimo. Como ya te he explicado antes, como ya te he nombrado antes, hay un paradigma que se conoce como orientado a los objetos y tiene como que unos conceptos muy interesantes que resuelven muchos problemas, muchas necesidades dentro del área de la programación. Entonces, de momento no lo vamos a profundizar, pero con que sepas esto acerca de los objetos, chévere, es que los objetos pueden estar definidos en JavaScript por atributos y acciones, vamos a decirlo así entre nosotros, y que bueno, las acciones son cosas que puede hacer ese objeto como tal, y sus atributos no son azul, no son... Por ejemplo, en el caso de la moto, si una moto es azul, no quiere decir que ese atributo sea azul. Ese es el valor del atributo. El atributo es color y el valor es azul. Ah, que la moto es del 2000, no sé, 20. Ese no es un atributo, ese es el valor del atributo. El atributo sería año, año de la moto. Ah, bueno, ese es el atributo y el valor de ese atributo es 2020. Entonces es muy importante diferenciar los atributos de sus valores y saber que las acciones, el valor de una acción, por decirlo así, o el valor de un atributo, si el valor de un atributo es una función, eso quiere decir que ese atributo es una acción. Entonces, bueno, espero no haberte confundido. Igual te dejo el código fuente de esto que dejé por acá para que lo veas y juega con esto un poquito para que te familiarices. Y bueno, la idea es que hagamos un servidor. Ok, voy a crear un servidor. Lo primero que te voy a mostrar es el modelo de lo que voy a crear. Voy a hacer un dibujo de lo que voy a hacer. Entonces, fíjate. Lo primero que voy a dibujar es mi computadora, que va a ser el rol de servidor. ¿Cómo sé que mi computadora tiene esta IP? Porque bueno, yo vengo para acá, hacia la consola, busco, coloco ipconfig y acá veo la dirección que está asignada. Termina en 116. Esta es la IP que el router le coloca a mi computadora. El router. Y bueno, mi celular. Lo voy a representar también. Mi celular. En mi celular yo he descargado un programa que me va a permitir hacer el rol de cliente. Esta dirección que vemos acá es la que le asignó mi router al celular porque lo vi en las configuraciones del celular. La IP que le asignaron básicamente. Termina en IP... en 179. Yo obviamente conecté mi celular al router y conecté también la computadora al router. De modo que puedo enviar mensajes entre el celular y la computadora tranquilamente porque el punto de encuentro, por decirlo así, es el router. Yo desde mi celular voy a enviar un mensaje HTTP a mi computadora. Y mi computadora lo va a recibir. Eso es todo lo que va a pasar. Este mensaje HTTP, como va del cliente al servidor, se le conoce como solicitud. Solicitud o request. Este mensaje no va a tener nada en el body y en el header va a tener como que los que trae por defecto un mensaje HTTP y viaja en esta dirección. Viaja desde el cliente hasta el servidor. Entonces básicamente esto es todo lo que va a pasar. Ahora voy a crear el programa del servidor para que veas cómo se hace. Bueno, en esta carpeta que tengo acá, que se llama Creando una app, voy a abrirla con Visual Studio. Y en mi carpeta que se llama JavaScript voy a crear un archivo que se llama servidor. O no, HTTP mejor. HTTP. Dentro de ese archivo voy a crear dentro de esa carpeta voy a crear un archivo que se llama servidor.js. Este servidor lo vamos a hacer con JavaScript. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Por la documentación, básicamente. Vamos a buscar Node.js, con Node, documentación. Bueno, y aquí vemos que nos aparecen todos los módulos de Node. Vamos a buscar el que se llama HTTP, aquí está. Y bueno, en la tabla de contenidos nos aparece como que
un índice que nos lleva a cada punto del contenido que vamos a encontrar dentro de este módulo. Le damos al que dice HTTP y acá nos dice que hay dos formas de importarlo. Una es usando la sintaxis require, copiar y pegar, y la otra es usando la sintaxis import. Cualquiera de las dos es válida, todo depende si usas módulos de MySQL o Node puro. Yo me voy a quedar con la sintaxis require, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable llamada HTTP que me va a almacenar toda la información que yo importe del módulo HTTP. Básicamente eso es lo que hace esta línea. Luego, ya aquí no. Luego, bueno, si leemos aquí un poquito, aquí nos dice que este módulo tiene una interfaz para cliente y servidor. Podemos hacer un cliente y un servidor HTTP con este módulo que nos trae Node de HTTP. Nos habla un poquito acerca de los headers y bueno, si quieres lo lees tú luego. No hay muchas cosas relevantes aquí más allá de la forma de importarlo y cómo se ven los headers. Aquí arribita vamos a encontrar que este módulo tiene algo llamado Create Server. Le doy clic y bueno, básicamente nos dice lo que hace esta función. Esta función recibe dos parámetros, uno llamado Options y otro llamado Request Listener. Están separados por coma. Y tiene corchetes, estos corchetes que vemos aquí, para decirnos que estos argumentos que recibe esta función son opcionales, no son necesarios. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo por acá. Vamos a quitar los corchetes. Y bueno, como los argumentos son opcionales, no voy a mandarle nada. Voy a dejar esto así. Esta función, la invocación de esta función, createServer, nos devuelve, aquí nos dice que nos devuelve una instancia de un servidor HTTP. Entonces, bueno, ese servidor lo voy a guardar en una variable llamada servidor. Y eso es todo lo que tenemos por ahora. Si le damos clic aquí, nos dice que este servidor hereda todas las funcionalidades de un servidor .NET y que este servidor .NET hereda todas las funcionalidades de una clase llamada Event Emitter. Ya vamos a ver qué es todo esto de la herencia. Lo que quiere decir es que todo lo que está como que definido dentro de este objeto, por decirlo así, se aplica al servidor HTTP. Este objeto emitidor de eventos tiene una funcionalidad llamada on. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí está. Que recibe dos cosas. El nombre del evento y cómo responder a ese evento. Como yo sé que mi servidor, este que yo dejé por acá, como yo sé que este servidor va a recibir solicitudes HTTP o mensajes HTTP, o sea, sí, va a recibir solicitudes de un cliente HTTP, tengo que prepararlo para que las reciba precisamente. Entonces, yo aquí de antemano voy a crear una función que se llama manejar solicitud. No voy a colocar que recibirán los parámetros. Y bueno, aquí irían las instrucciones. Aquí irían las instrucciones que se deberían ejecutar cuando llegue un mensaje. Quiero que simplemente registren en la consola, mira, llegó un mensaje. Entonces, para hacerlo, vamos a poner console.log y escribimos, llegó una solicitud, o en inglés, request. Y eso es todo. Cada vez que me llegue un mensaje HTTP al servidor, en la consola vamos a ver, mira, llegó un mensaje, llegó una solicitud. Entonces, como te decía, como en la variable servidor está guardada, se guardó un objeto de tipo servidor que tiene la funcionalidad on. Entonces,
podemos hacer servidor.on y abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, es como para llamar su funcionalidad. Y colocamos acá el evento al que va a estar pendiente y qué hacer cuando sucede ese evento. El evento al que va a estar pendiente se llama, bueno, aquí nos dice una lista de todos los eventos que pueden suceder. El que nos importa es este que se llama request. Voy a aumentar el tamaño de las letras un poquito. Entonces, ese es el primer parámetro que recibe esta función on request. Y lo segundo que recibe es qué es lo que voy a hacer cuando pase este evento. ¿Cómo lo manejo? Entonces le pasamos a esta función quiero que hagas lo que tiene la función manejar solicitud. Y bueno, ya eso es todo. Ya nuestro servidor está pendiente, ya sabe qué hacer. Cuando suceda una solicitud, ejecute lo que sea que está en las instrucciones de esta función manejar solicitud. Ahora lo que falta es dejar el servidor escuchando solicitudes. Para eso, agarramos la variable servidor, y hay una función que se llama listen, como que de escuchar. Y esta función recibe el número del puerto. ¿Qué es esto del número del puerto? Ya lo veremos más adelante. Vamos a colocarle que sea 9000 arbitrariamente, porque sí. Y ya tenemos nuestro servidor listo. Para ejecutar este servidor, vamos a abrir la consola. Esta es una PowerShell, no, yo creo que sea una Command Prompt. CLS. Y bueno, me voy a buscar aquí en la dirección de este archivo. Voy a copiar el path, cd, le voy a pegar, borro esto de acá, ahí, cls, y ahora sí, voy a ejecutar este archivo con node servidor.js, y ahí estoy corriendo mi servidor. ¿Qué voy a hacer ahora? Desde mi celular voy a enviar un mensaje HTTP al servidor. Voy a enviar una solicitud. Ok, el protocolo es HTTP. La dirección IP era 122.168.116. Y el puerto es 9000. Ok, ya tengo todo listo para hacer la solicitud. Tan pronto como yo envíe la solicitud, en la consola yo debería haber registrado, hey, llegó, ¿cómo que dice el mensaje? Llegó una solicitud / request. Llegó una request. A la cuenta de 3 la voy a enviar. 1, 2, 3. Llegó. Voy a enviar otra. 1, 2, 3. Llegó. Voy a enviar otra. 1, 2, 3. Llegó. Entonces eso quiere decir que nuestro servidor está recibiendo las solicitudes exitosamente. Esto todo es posible gracias a que mi celular está conectado al mismo router que mi laptop está conectada. Entonces yo lo que hago es que envío una solicitud HTTP al router diciendo, mira, conéctate envía este mensaje a la computadora que tiene esta dirección IP. Y en el puerto 9000 hay un programa ejecutándose. Enviar este mensaje a ese programa en ese puerto. Y nada, por eso es que mi computadora es capaz de registrar que, mira, llegó una solicitud. Eso es un servidor HTTP, tan fácil como eso. Podríamos hacer algo un poquito más interesante, y es que en vez de crear esta función aquí, pues la definimos directamente acá. Colocamos acá función, abrimos y cerramos paréntesis. Y acá colocamos lo que queremos que haga. En este caso console.log. Llegó una solicitud request. Sería todo. Esta función podría recibir dos parámetros. La solicitud y la respuesta. Vamos a hacer algo bien interesante con la solicitud. Vamos a imprimir por la consola la IP de la cual está llegando ese mensaje. Yo sé que en la solicitud
Yo sé que en la solicitud, vamos a poner un poquito más grande, no tan grande tampoco. Yo sé que en esta solicitud, en este mensaje, en los headers, hay algo llamado sockets. O no en los headers, sino que la solicitud como tal tiene un socket. Esta solicitud también tiene headers. Si ponemos punto headers, ahí nos aparecen un poco de acciones. Las cosas que podrían venir acá dentro de los headers. Y también tiene que tener su body. Solicitud.body. Bueno, ahí no me apareció. Pero bueno, el punto es que esta solicitud es lo que me representa acá este mensaje. Tiene algo llamado socket. Socket, y este socket tiene un socket de entrada, el remote, una remote address. En esta remote address se guarda la IP del dispositivo que envió este mensaje. Entonces, como acabo de modificar mi servidor, tengo que tumbar este servidor y volverlo a ejecutar. Vamos a limpiar la consola, volver a ejecutar. Ok, ahí se está ejecutando. Ahora me debería decir cuando me llegue una solicitud, llegó una solicitud o request y la IP de la cual llegó esa solicitud. Vamos a enviar una solicitud, HTTP, aquí estamos, a esta dirección, en el puerto 9000. Ok, a la cuenta de 3 lo voy a enviar. 1, 2, 3. Ahí está. Llegó una solicitud y la dirección IP de mi celular. Comienza por punto, punto, 2.2.ff2. Porque esta es una forma de decir que se transformó una IP de la versión 6 a la versión 4. Entonces, vamos a enviar otra. 1, 2, 3. Ahí está. Me vuelve a mostrar otra vez la IP de la cual se envió el mensaje, que fue la IP de mi celular. Bueno, eso es todo. Como puedes ver, puedes hacer cosas más interesantes con este servidor, pero es básicamente eso. Importas el módulo HTTP que tiene Node en esta variable. Esta variable tiene una función que crea un servidor. Ese nuevo objeto de tipo servidor lo guardas dentro de una variable. Y bueno, una vez que tengas ese servidor guardado ahí, ya esta variable te sirve para hacer lo que tú quieras con ese servidor. Lo puedes configurar para que cuando suceda el evento request reaccione de esta manera. Y bueno, para que se quede escuchando en el puerto 9000. Uy. Ahora, ¿cómo se hace un cliente? También es muy fácil. Vamos a tumbar el servidor. Con control C lo tumbas. Y bueno, vamos a hacer un cliente. Vamos aquí. Cliente.js. ¿Cómo lo hago? Bueno, igual. Importamos el módulo de Node con esta instrucción. Y acá, tabla de contenidos. Ya. Ven en el módulo HTTP. Acá en este módulo yo sé que hay una función que se llama get. Esta nos va a permitir hacer solicitudes. Fíjate, vamos a... Esta get y este de acá son básicamente lo mismo. Vamos a copiar esta. Pegarlo por acá. Y bueno, acá opciones son opcionales, por eso está entre corchetes. Y el callback también es opcional. Lo que sí nos pide sí o sí es una URL, es decir, la dirección del servidor a donde vamos a enviar ese mensaje. Entonces vamos a ponérsela. Mira, ese servidor está en la dirección, la URL es HTTP, o sea, el protocolo que queremos usar, 2.2. Obviamente todo esto es un string. Uy, HTTP, 2.2//. No, es 2.2. Si no me equivoco. No, es 2.//. La dirección del servidor, que en este caso era la dirección IP, ipconfig. La copiamos de acá, la pegamos aquí y ponemos el nombre del puerto, que era el 9000, el número de puerto, 9000. Y eso es todo. En lo que yo ejecuto este cliente, esto importa el módulo de Node y hace una solicitud de tipo GET a este servidor. No estoy seguro si tengo que ponerle el HTTP o no, ya vamos a ver. De momento vamos a ejecutar el servidor.
Vamos a colocar el path cd, borramos esto de acá. Aquí en esta consola de acá, vamos a colocar este lado, vamos a ejecutar el servidor node.servidor, ahí se está ejecutando, y en otra consola vamos a ejecutar cd el cliente, node.cliente. Ok, en lo que yo ejecuto este cliente, acá en el servidor, yo debería ver que llegó una solicitud y la IP de la misma computadora, porque la solicitud está saliendo de la misma computadora. Voy a ejecutarlo y efectivamente, mira, acaba de llegar un request de este IP. Este IP es la misma IP de la computadora porque el cliente lo está ejecutando dentro de la misma computadora. Si envío una solicitud desde el celular, la IP debería ser distinta, mira. Vamos a hacerlo. 116.9000 1, 2, 3. Oye, ¿qué pasó? HTTP, ok, esta dirección. ¿Por qué no llega? Qué raro. Vamos a tumbar aquí esto de acá. Vamos a enviarlo nuevamente. Vamos a cerrar el servidor. Ok, aquí sí sí me las cargó. Cuando tumbé el servidor, me cargó que me llegó una solicitud del... ¿Será por el tipo de consola que estoy usando? Vamos a ver. Vamos a usar la consola de Visual Studio Code, que ya se refresca automáticamente. Vamos a correr el servidor acá. Vamos a enviar una solicitud. Ah, ok. Aquí me llegó la de celular que quedó enviándose. Y vamos a enviar la de la computadora del cliente. ¿Ah, viste? Acá me llegó la solicitud del celular y acá me llegó la solicitud de la computadora. Si yo corro el cliente nuevamente, me iría a llegar otra vez. Ahí me llegó. Y si envío otra de celular, ahí se refleja. Entonces, bueno, así es como se envían mensajes HTTP entre servidores y cliente. Este servidor que se corre acá en la consola del Visual Studio Code está todo el tiempo escuchando solicitudes. Acá vemos que le llegó una de celular, una de la computadora, otra de la computadora y otra del celular. Por cierto, esto no es lo único que se puede hacer. Yo en teoría debería estar respondiendo con otro mensaje HTTP desde el servidor hacia el cliente que envió la solicitud, que envió la request. Pero bueno, eso ya lo haré en otro momento. De momento quería mostrarte cómo es todo este flujo de mensajes que van y vienen.